Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por International Flavors and Fragrances. IFF es una empresa estadounidense que se encarga de elaborar, fabricar sabores, fragancias y activos cosméticos para empresas terceras. La verdad que su modelo de negocio me parece muy interesante y en cierto modo cuando un cliente se acostumbra a un sabor, a un olor, es difícil que éste cambie sus hábitos de consumo. Por lo tanto, considero que tiene bastante MOAT y que la empresa pues es muy interesante desde el punto de vista del inversor. Y esta compañía me la sugeristeis a través de los comentarios, sugerencia la cual agradezco enormemente y espero pues que os sea de mucha utilidad. Y actualmente la empresa desde que empezó el año se deja un 24,5% en bolsa, ha tenido caídas bastante fuertes desde entonces, en el último año pierde un 33% y en los últimos 5 años pues tiene una pérdida del 36,32%. Fijaros que actualmente tiene una capitalización bursátil de unos 20.300 millones de dólares y reparte un dividendo del 4,06%, por lo tanto esto podría llegar a ser interesante para los inversores de dividendos. Recordad que en Estados Unidos pues hay una retención al dividendo del 30% si no recuerdo mal. Y en el aspecto técnico, en cuanto a la gráfica, vemos que desde el 2009 pues tuvo un rally bastante consistente, incluso en las crisis del COVID, pues no llegó a caer con mucha fuerza, incluso luego rebotó hasta máximos de nuevo, fijaros un doble techo y desde entonces caída muy fuerte. En el transcurso de estas sesiones, de estos años, la empresa ha ido adquiriendo otros negocios, especialmente en el año 2020-2021, pues ahí se ve claramente cómo sus ventas se incrementan gracias a las adquisiciones, porque de ser bastante estables, aumentan un escalón y llegan a unas cifras pues casi duplicadas respecto a ejercicios anteriores. Y lo que le hace interesante este análisis para vosotros es que está cerca de mínimos, ¿vale? De las últimas 52 semanas y por lo tanto puede llegar a ser atractivo para que realicéis una valoración. Tened en cuenta que la empresa pues podría estar perfectamente iniciando una tendencia bajista, ¿vale? No sabemos dónde está el suelo, sin embargo, bueno, el que busque valor y encuentre el valor en esta compañía, pues puede llegar a ser muy interesante. Y bueno, y como podréis ver aquí, en el 2019 tenía unas ventas de 5.000 millones, luego en 2022 de golpe pues ascendió a los 12.440. Fijaros, entre el 2020 y 2021 hubo una adquisición que permitió pues incrementar el valor de las ventas de la compañía y en el año 2023 y 2024 pues se esperan crecimientos de las ventas bastante estables, ¿vale? No es que sean crecimientos muy elevados, pero bueno, siguen creciendo. En este año las ventas están disminuyendo, el guidance pues se está ajustando un poco por el entorno macroeconómico y también tened en cuenta que la inflación pues afecta a la empresa. Y como podemos ver aquí en esta web de stockanalysis.com, es una web que alguna vez pues he utilizado aquí en el canal. La verdad es que es bastante útil, ofrece bastante información de momento gratuita sobre empresas únicamente americanas. Entonces, según las métricas que tenemos aquí, ¿vale? No estoy cuestionando que estén bien o estén mal, simplemente me voy a basar en la información que tenemos aquí enfrente. Vemos cómo el ROE, la ROA y el ROIC se empeoran bastante. Fijaros qué ROE teníamos para el año 2016 para llegar a 1,30 en el 2021 e incluso entrar en negativo, porque en el 2022 ha habido pérdidas y ahora en este primer periodo del año también. En cuanto al Free Cash Flow Yield, estábamos al 2,76, ahora la cosa empeora, pero bueno, hay que tener en cuenta que la empresa se encuentra en una fase de reestructuración y optimización de costes, en la cual pues va a tratar de buscar la mayor eficiencia y el mayor rendimiento de sus productos, ¿vale? De sus activos, y por lo tanto, bueno, podríamos estar ante, digamos, una oportunidad en el caso de que ejecuten bien su estrategia. Ejemplos de empresas que han reajustado su estrategia, pues uno es Meta, que en el corto plazo ya empezaron a verse los beneficios de ese cambio de mentalidad y de ejecución, ¿vale? Los inversores lo valoraron muy positivamente y, ¿por qué no?, se podría ver en International Flavors and Fragrancy. Pues tened en cuenta que esto es muy relativo, pero bueno, ahora con los datos que vamos a ver en los estados financieros, de la forma más objetiva posible, vamos a analizar la compañía y vamos a obtener pues información que nos van a ayudar a proseguir con el análisis y su correcta valoración. Vemos como las ventas de nutrición, salud y biociencia, esencias y olores y farma, en general, pues no crecen mucho estas dos, pero vemos como caen con fuerza en cuanto a salud y nutrición. Esto claramente merma un poquito el rendimiento de la compañía en cuanto a P&G. Y algo que se repite bastante en este reporte es que están con problemas, ¿vale? Tienen un programa de reducción de inventario y tienen problemas para absorber este inventario. Esto puede ser debido a que ellos en algún periodo pues
asumieron mucho inventario, se abastecieron de bastante inventario para no tener cortes de suministros y ahora bien pues tienen problemas para ir absorbiendo este estocaje. Luego también podría ser por las adquisiciones de las empresas que ya tuviesen pues inventarios y la verdad también a un frenazo del volumen de negocio internacional, lo que podría provocar pues que no hubiese tanta salida para este inventario. Y bueno, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de marzo del año 2023. Vemos como las ventas caen un 6% respecto al mismo periodo del año anterior, del año 2022. Vemos una compresión de las ventas, también una compresión del margen bruto, porque apenas el coste de las ventas disminuye un 1% frente a la caída del 6% de las ventas. Por lo tanto, nos encontramos con que el margen bruto se va a comprimir, que cae el gross profit un 16% y actualmente tenemos un margen del 31,84%. A ver, yo personalmente, es una mera opinión, una empresa que empieza a tener un margen del 30-35%, pues ya empiezo a verlo aceptable. Márgenes superiores ya empiezan a ser de empresas bastante potentes y con mucho poder de fijación de precios. Pero hasta la fecha, bueno, mientras el margen se mantenga, tampoco lo veo tan mal. Ya empieza a ser una cuestión, pues, de ajuste de gastos fijos, ¿vale? Para llegar a este punto de aquí con un beneficio positivo. Fijaros que en el año anterior, en el mismo periodo, teníamos un margen neto del 7,5%, pero este año entramos en pérdidas, la empresa pierde unos 9 millones en este trimestre y aquí se puede deber. Por un lado, vemos que en cuanto a gastos de I+D, si hay un incremento del 3%, no lo veo muy significativo. Vemos que los gastos de venta y administrativos, pues disminuyen un 1%, se mantienen, digamos, planos. En cuanto a amortizaciones y adquisiciones de intangibles, pues vemos que estos disminuyen un 8%. Sin embargo, bueno, tened en cuenta que la empresa tiene una gran posición de activos intangibles en balance y esto va a ser algo común, un denominador común en las siguientes presentaciones porque poco a poco irá amortizando activos intangibles, ¿vale? Que es, final de cuentas, es lo que le cuesta desarrollar un sabor, un olor, una fragancia para sus clientes. Al final todo lo van activando o bien lo llevan a gasto. Y las amortizaciones relacionadas con activos, con adquisiciones de activos intangibles, pues compran patentes y luego si compran empresas, estas también tienen sus activos intangibles y pueden aparecer pues impairments, ¿vale? Luego también están los gastos de reestructuración, ¿vale? Que pues llevan de hecho a pérdidas a la empresa porque son 52 millones. Fijaros que si la empresa no tuviese este gasto tendría pues unos 46 millones de beneficio. Y otra cosa que se ha empeorado respecto al periodo del año anterior es que ha habido un incremento del 54% en cuanto a los gastos de intereses. ¿Qué pasa? Que la empresa ha adquirido otros negocios, la empresa se ha endeudado y esto se empieza a ver aquí presente, se empiezan a ver las secuelas de esas adquisiciones. Fijaros cómo la empresa tiene una provisión de impuestos de 22 millones, cuando esta tasa suele ser de entre el 20 y el 30%. Con unos beneficios antes de impuestos de 14 millones, pues ya podéis ver que pagamos más del 100% en impuestos. Y esto también nos lleva a pérdidas, ¿vale? Entonces esto hay que valorarlo y tenerlo presente. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 31 de marzo del año 2023. Vemos que la empresa ha generado fruto de esa actividad unos 127 millones frente a una pérdida de 4 millones en el periodo del año anterior. Y luego veremos qué es lo que sucedió. Vemos en cuanto a los flujos de inversión una salida de 167 millones. Ha habido un incremento respecto al año anterior en el cual tuvimos una inversión de 121 millones. En cuanto a los flujos de financiación, vemos que han entrado 78 millones y entraron en el año anterior unos 95. Al final del periodo nos encontramos que hemos tenido un incremento en la caja por valor de 65 millones y pasamos de tener una caja de 552 millones a 617 millones de dólares. Aparentemente, pues podríamos decir, oye, la empresa ha incrementado su tesorería, ha incrementado su caja, pero vamos a ver cómo lo ha hecho, que esto es muy importante de valorar y apreciar siempre que realicemos un análisis. En cuanto a la generación de caja, decíamos que había generado unos 127 millones, ¿cómo puede ser si teníamos pérdidas de 8 millones? Bueno, tened en cuenta que hay muchos de los gastos que tenemos en P&G que no han significado una salida real de tesorería, simplemente ha sido un ajuste contable o una periodificación, como podría ser la amortización pues, de un activo. Entonces, ha habido ciertos ajustes, como podemos ver aquí, que hacen que esto suba. Tened en cuenta que en cuanto a las necesidades de working capital, pues al final de cuentas, en esta empresa ha habido bastantes problemas. Esto, a mi modo de ver, pues es una debilidad. Si tienes un MOAT, no podrías o no deberías llegar a esta situación. Sin embargo, esto sucede en muchas empresas. Y hay que tener en cuenta que en el año anterior
de tener 246 millones de beneficio y de tener una provisión de amortización de 303 millones, aún así llegamos a una generación de caja negativa. ¿Por qué? Porque se nos acumularon clientes, se nos acumularon inventarios. Por un lado, compensamos un poco con proveedores y en este ejercicio vemos un poquito que todo se ha compensado, ¿vale? No ha acabado influenciando tanto en la generación de caja, sin embargo, también ha afectado, no han sido de lo mejor. En cuanto al CAPEX, vemos que la empresa invierte unos 175 millones, es la única salida prácticamente de este flujo de actividad. Y tened en cuenta que la mayor parte se va en planta propia y equipo. Tened en cuenta que la empresa además invierte 161 millones en I+D, por lo tanto, la empresa invierte fuertemente en su crecimiento. Es CAPEX intensiva, a mi modo de ver, porque si generamos solo 127 y no tenemos beneficios, digamos, holgados y prácticamente 175 millones, si lo comparamos con el anterior, pues gran parte de los beneficios se nos van a inversión. Y en cuanto a la generación de caja, pues lo mismo. Entonces, estamos viendo que la empresa necesita invertir bastante, ¿vale? Necesitará desarrollar líneas de productos, nuevos sabores, nuevas fragancias y también en muchos segmentos. Tened en cuenta que la empresa también adquiere otros negocios, también se fusiona, pero esto no se aprecia en estos 2 trimestres porque no ha habido adquisiciones relevantes. De hecho, es que no ha habido ninguna salida en este concepto, pero hay que tenerlo en cuenta y lo podremos valorar en el balance de situación en la partida de fondo de comercio o goodwill, a partir de la cual veremos que está bastante inflada y esto es debido a las adquisiciones y fusiones que ha realizado la compañía. ¿Y qué pasa? Vemos que la empresa paga unos 206 millones en dividendo, vemos que pues, ha habido un pago de revolving, ¿vale? De créditos, y luego se ha endeudado, ¿vale? Pues con deuda, pues commercial paper, por valor de 393 millones. Esto lo que ha provocado es que si salen 200 más 100, 306 y nos financiamos con 393, al final de cuentas vemos que ha habido más financiación de la que hemos devuelto o incluso las salidas a los dividendos. Al final, a modo genérico y resumen, vemos que la empresa se ha endeudado para pagar dividendo. Porque si no llega a pagar este dividendo, son 200 millones que no hubiesen salido de caja y hubiese podido emplear para otra cuestión o incluso para pagar deuda, ¿vale? El caso es que la empresa no ha querido ver cómo su caja disminuye y la mayor parte de lo que ha generado, más un poquito de deuda, lo ha destinado a inversión de CAPEX. Y ya nos encontramos en el balance de situación a 31 de marzo. La verdad es que es bastante genérico, pero bueno, nos sirve de sobras. Nos encontramos que la empresa tiene un fondo de maniobra positivo, un activo corriente de 7.442 millones frente a un pasivo corriente de unos 4.874 millones, por lo tanto hay holgura financiera, pero hay que puntualizar. ¿Por qué? Porque tenemos 600 millones de cash, ¿vale? Que es lo más líquido que tenemos en este activo corriente, frente a un pago de 2.000 millones de deuda a corto plazo. Esta deuda va a vencer en un plazo inferior a un año, por eso está en el corto plazo, si no estaría aquí arriba. ¿Qué pasa? Que únicamente tenemos 606 millones, generamos unos 127 millones por trimestre, si no tuviéramos necesidades de working capital, pues a lo mejor generaríamos unos 200 millones, vemos grandes inventarios, grandes clientes o receivables. ¿Qué pasa? Que necesitamos que esto se transforme lo antes posible en cash para poder pagar esto y, hombre, mejorar mucho el aspecto financiero de la compañía. Sin embargo, actualmente, fijaros, este fondo de maniobra es engañoso, porque en el día de hoy, si mañana vence esta deuda, el día 1 de abril vence la deuda y la tenemos que pagar, no podemos, ¿vale? A no ser que canjeemos esto con descuento con bancos, ¿vale? Y aún así, pues iríamos un poquito apurados porque nos quedaríamos sin cash. Lo más probable es que esta deuda se acabe reclasificando para el largo plazo. ¿Y qué sucede? Pues que esta deuda la va a tener que refinanciar sí o sí, porque si no tenemos el cash y no generamos el efectivo, pues lo más probable es que se acabe refinanciando esta deuda y los gastos de intereses se sigan manteniendo altos. Si continuamos indagando por el activo no corriente, nos encontramos un goodwill, ¿vale? Que es el 126% del patrimonio neto y un 63% del activo total. Fijaros estos 22.400 millones. No únicamente hay goodwill aquí, sino que hay otros activos intangibles que ya se van amortizando en cuenta de resultados, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que gran parte de este balance son activos intangibles. Esto, a mi modo de ver, supone un riesgo añadido, ¿vale? Habría que ver si la caída del precio acaba aumentando el margen de seguridad y nos permite, pues, decir, bueno, el riesgo merece la pena, ¿vale? Pese a que esto, en el largo plazo, si no se llegan a poder justificar estas inversiones o estas fusiones, pueden el auditor o los auditores exigirnos un impairment forzado y llevarnos a una situación, pues, de pérdidas.
no siempre suele ser el 100% del goodwill, descuidar, no va a aparecer ese riesgo, pero fijaros que tenemos un patrimonio neto de 17.790, ¿vale? Que casi prácticamente es el 100%, como decíamos, 126% del patrimonio neto. A ver, hay que valorarlo, ¿vale? Y además, si os fijáis y mirar todas las partidas del balance, la empresa, si no es ampliando capital, se queda sin combustible para seguir adquiriendo otros negocios. Eh, Estrategia la cual le servía mucho para seguir creciendo, ¿vale? Mediante adquisiciones y de forma inorgánica. Y luego estos negocios crecen de forma orgánica, pero a un ritmo, digamos, más constante. Y esta deuda a largo plazo, pese a que parece que disminuya, ¿vale? En el largo, al final de cuentas es una reclasificación, porque ya hemos visto en el estado de flujos de efectivo que se endeudaba unos 393 millones y amortizaba unos 100. ¿Qué pasa? Que esta deuda ha disminuido porque se ha llevado al corto plazo. Fijaros en el incremento de la deuda a corto plazo. Lo más probable, a lo mejor se paga una parte, pero el resto pasa a largo plazo de nuevo con unas nuevas condiciones de financiación que probablemente incrementen el gasto de intereses. En este momento la empresa está en un punto crítico que podría llevarla a una espiral bastante negativa porque necesita generar y deshacerse de estos inventarios, ¿vale? Para generar caja, para poder pagar la deuda. Y así que no se frene este ciclo, ¿vale? De generación de caja y pago de deuda para seguir creciendo y en un futuro pues poder seguir adquiriendo otros negocios. Pese a que la empresa está muy capitalizada y el 50% de su pasivo es patrimonio neto, existe un riesgo bastante importante, ¿vale? Sí que la empresa goza de un MOAT, de una posición bastante interesante y en general la compañía, la verdad, está en una fase, un estado crítico que no acaba de agradarme al 100%. Necesitaría más descuento en precio para yo sentirme más cómodo con este tipo de empresa, pero el sector me encanta porque es distinto, abarca muchos más sectores. Si el farma cae, pues nos queda el de nutrición, el de fragancias, ¿vale? Las cosméticas. Existe pues mucha ramificación de negocio que la mayoría pues sigue creciendo ejercicio tras ejercicio, ¿vale? No se queda estancado, cada vez hay más población, hay más consumo y es bastante importante e interesante lo que ofrece esta compañía a sus clientes. Un riesgo también es que las fragancias, los olores también son muy de modas. No hemos escuchado a veces, no, este detergente sabe, huele, mejor no lo probéis, huele a detergente de abuela. Entonces no nos interesa a los jóvenes, por ejemplo. Seguro que lo habéis escuchado más de una vez. Pues esto puede suceder a los clientes de esta empresa. Por eso es necesario esa generación, ¿vale? De nuevas fragancias. Por eso se adquieren activos intangibles. Por eso se investigan I+D para generar nuevas fragancias y nuevos productos. Pero bueno, tened en cuenta eso, que la empresa actualmente está en una fase de reestructuración. Muy interesante la sugerencia, la verdad, le iré siguiendo. No sé si funcionará muy bien en el vídeo en el canal, porque yo no la he visto muy mencionada en redes sociales, a lo mejor me equivoco, pero siempre es interesante conocer distintas empresas y esto yo creo que es el valor que aporta el canal a muchos de vosotros. Ver diversidad, no siempre ver nagarro, 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 sino ver distintas empresas que espero que os ayuden pues, a aumentar vuestros conocimientos sobre las empresas. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like, suscribíos y hasta pronto.